de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo el que no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. Muy bueno. Juan 3:16. Okay. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Está hablando de vida eterna. Está hablando del conocimiento de la palabra de Dios en nuestra vida cuando habla de Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Amén? Amén. Por eso este versículo es tan conocido y tan escuchado por muchos predicadores y por mucha gente que siempre cita este versículo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Amén? Amén. Y la pregunta es, ¿cuánto queremos tener vida eterna? Amén. Amén. Yo soy el primero, yo quiero tener vida eterna. Entonces, vamos a ir al conocimiento de la palabra, a ver cómo y de qué manera podemos obtener la vida eterna. Vamos a irnos a Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5. ¿Ven? ¿Ya lo han encontrado? Primera de Juan está al lado de Apocalipsis. En el último libro está Judas, y antes de Judas está Juan, cerquita de Pedro. A ver, Primera de Juan, capítulo 5. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que ha engendrado, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Este es, ¿de quién está hablando acá? De Jesucristo, ¿no? Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado: vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, para que creáis
en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Amén. Amén. Y esto es lo siguiente y lo consiguiente. Si alguno viene a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecados no de muerte. Y sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Amén. Sabemos que somos de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Por medio de la fe. Si creemos en Jesucristo como Señor y Salvador, tenemos vida eterna. ¿Amén o no? Por lo que dice la palabra. Y acá está reflejado. Si creemos en quién, en Dios, si creemos en Jesucristo, su Hijo, y si creemos en el Espíritu Santo. Porque tres son los que dan testimonio. Verso 6 dice, verso 5, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? El verso 6 dice, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, que es Jesucristo, y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Para poder obtener la vida eterna, tenemos que enfrentarnos con la cruz. Tenemos que reconocernos pecadores delante de Dios. Porque toda iniquidad, toda injusticia es pecado. Una mentira es pecado, y alguien que ha matado a otra persona también es pecado. Si conocemos los mandamientos de Dios y nos enfrentamos a los mandamientos de Dios, nos vamos a dar cuenta cuál es nuestro pecado. Pero aquel que cree en Jesucristo como Señor y Salvador, porque en la cruz del Calvario hizo la obra redentora por nosotros. ¿Amén? Entonces, el reconocimiento es saber de qué manera estamos delante de la presencia de Dios y si somos salvos. ¿Amén? ¿O no? Para ser salvos tenemos que reconocer nuestra condición de pecadores. Pero no solamente reconocer, sino pedir perdón. Ahora, ¿a quién le pedimos perdón? A Dios. Por medio de Jesucristo creemos que tenemos redención de pecado. Esta mañana a mí me llamó mucho la atención de un partido político. Estaba viendo el programa de Buenas Noticias y cuando termina, cambio, está el noticiero y estaba una señora de un partido político, que ahora no va a ser la que dirige, y dijo: si alguno ha ofendido, dice, con alguna palabra o personalmente, les pido perdón. Me llamó mucho la atención porque muy poca gente son aquellos que piden perdón. Porque casi siempre yo tengo la razón. ¿O no? Una discusión con Mirta, que es mi esposa, y siempre yo tengo la razón. Bueno, ella también tiene la razón. A ver, cuando uno discute, siempre discute porque guarda o cuida o quiere que su razón sea la primera. Pero la Biblia, ¿qué dice? La Biblia nos enseña que tenemos que pedir perdón, que tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, en el conocimiento de la palabra vamos a ir creciendo en fe, para que la fe nos esté llevando a vivir eternamente. ¿Amén?
Algunos dirán, bueno, pero la vida eterna, ¿qué es? Algunos dicen, no cristianos, dice, muerto el perro, se acabó la rabia. Es un dicho, ¿no? O sea, que la persona que vive acá no tiene ninguna esperanza y una vez que se muere, ya está. Pero nosotros no creemos así. Nosotros creemos que el Creador nos hizo con una alma, un cuerpo y un espíritu, el cual tenemos que dar cuenta a Dios cuando nos presentemos delante de Él. Algunos hoy, otros mañana, otros pasado mañana. Todos nos tenemos que presentar. Esa es la ley de Dios. Y en la ley de Dios, unos primero, otros después, nos tendremos que presentar delante del Señor para ajustar cuentas de lo que has hecho. ¿Con qué? Con tu cuerpo. De lo que has hecho con tu boca. De lo que has hecho con tus pensamientos. ¿Verdad? Entonces, nos tenemos que poner a cuenta con el Señor y nos tenemos que poner a cuenta con nuestros hermanos, con nuestros parientes, con nuestros amigos. Nos tenemos que poner a cuenta para que el día que nos toque presentarnos podamos decir, Señor, aquí está mi billete de salvación. Es Jesucristo el Señor. Amén. Ese es mi billete, ¿o no? Amén. ¿Usted alguna vez ha subido al tren sin billete? No. No. Hay que pagar el billete. Pero yo he visto que algunos han subido en algunas estaciones que no hay para comprar. Entonces han subido, pero siempre pasa un señor que pasa ahí por los vagones y va con una maquinita y te mira y parece que se los tiene conocido a todos, ¿no? Y te mira como diciendo, ¿tú tienes billete? ¿No? En este viaje que he hecho a Madrid, que me he tirado 8 horas en el tren, que ha sido mi voluntad, se podría haber ido en avión o podría haber ido en otro tren un par de horas nomás, pero yo quería ir en este porque quería ver un poco la naturaleza de Dios, todo lo que se ve en el trayecto y también observar la gente, cómo y de qué manera funciona y de qué manera yo debo reaccionar en mi comunión o en participar en el viaje con la gente. Si soy cristiano, si hablo de Cristo, si me quedo callado, si alguien viene a pedirte algo, o ver a aquellos que se van escondiendo de vagón en vagón para escaparse del revisor. Y no se le pasa al revisor. Se subieron unos ahí en Vilaseca, se subieron por un lado y vieron el revisor y vieron los guardias que están en nuestra vida, que pasará el revisor. Llegará un momento en este viaje que tenemos a la eternidad, donde vamos a gozarnos en la presencia del Señor, aquellos que creemos en Jesucristo como Señor y Salvador, en el cual pasará el revisor y nos dirá, ¿y tu billete cuál es? ¿Sabes? Mi billete está marcado por la sangre preciosa de Jesucristo. Yo creo lo que dice la palabra. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, dice, es nacido de Dios. Juan 1:11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, ¿qué dice? Le dio potestad o autoridad de ser hechos hijos de Dios. Y como hijos, ¿qué beneficios tenemos? ¿Es verdad o no? ¿Cuántos beneficios tenemos por ser hijos de Dios? Todos. Y todos están escritos acá en la palabra, ¿no? Ahora, ¿cómo voy a obtener yo un beneficio si no conozco la palabra? Ya cuentan a veces de aquel hombre que se fue en un crucero, le dieron el billete, fue, se metió al camarote y ahí estuvo todo el crucero en el camarote. Y veía que la otra gente salía, comían, estaban ahí bailando y algunos se pasaban de comida y el hombre ahí con su sanguchito que se había llevado. Cuando termina el crucero, dice, ¿qué tal te fue el crucero? Dice, ahí estuve en mi camarote, dice, no me dieron de comer, no me dieron nada. Y le preguntaron, ¿y tú viste todo lo que ponía detrás del billete? No, dice, no lo leí.
O sea, muchos de nosotros nos perdemos las bendiciones por falta de conocimiento. No conocemos la palabra y entonces nos perdemos los beneficios de ser hechos hijos de Dios. Somos hijos de Dios, amén. Y qué bueno ser hijo de Dios, pero muchos regalos, muchas bendiciones, muchas situaciones que nos podríamos evitar si conociéramos la palabra. Entonces tenemos que llegar a conocer a quién. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Por eso nuestro primer versículo que leímos hoy fue Juan 3:16. Repítalo conmigo de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. ¿Y esa vida dónde está? En Cristo Jesús. Y cuando tenemos a Jesucristo en nuestra vida, tenemos que tener la seguridad de que somos salvos, de que somos hijos de Dios. Y que cuando, como buenos hijos de Dios, tenemos que conocer a nuestro Padre. Amén. Tenemos que tener conocimiento de todos los beneficios que hay para nosotros. Amén. Siempre que buscamos la presencia de Dios en nuestra vida, Él no nos falla. Amén. Y dice, cualquier cosa que pidieres, Él nombre. nos oye. Amén. Primero nos oye. Es que algunos dicen por ahí, es que yo le pido a Dios y Dios no me oye. Mentira. A todos Dios oye. Algunos contestan que sí, algunos contestan que no, algunos le dicen, espérate, ¿verdad? Y algunos reciben beneficios. O sea, ¿cómo serán los beneficios de Dios para tu vida o para mi vida? De acuerdo a lo que pedimos. Pero tenemos que tener en cuenta que Dios es soberano. Amén. ¿Verdad? Amén. Él contesta de acuerdo a su soberanía, no a nuestros caprichos. Dios contesta de acuerdo a su soberanía, porque Él sabe lo que nos va a venir bien a cada uno de nosotros. Amén. Teniendo esta esperanza que somos salvos, ¿cuál es nuestra desesperanza? Porque si hay esperanza, algunos no tienen esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? Que vamos a vivir con Él por la eternidad. ¿Dónde vamos a vivir? En el cielo. En el cielo vamos todos. Yo quisiera vivir a donde está Cristo. Amén. En cada momento, acá Apocalipsis habla de un montón de cosas. Yo el otro día estaba escuchando a Hagi, que es un predicador que predica prácticamente todas sus predicaciones son sobre Apocalipsis y revelaciones y todo eso. Y digo, qué bonito. Pero yo me aferro a Cristo y donde esté a Él, ahí me gustaría estar. Porque seguro que no fallaré. Amén. Ahora, si me empiezo a mirar dónde voy a ir, para arriba, para abajo, para aquí, para allá, la calle será de oro, de cristal, o la calle será, qué sé yo de qué será. La Biblia da algunos aspectos. Y aparte de revelación, quiere decir que con mi mente algunas cosas no las pillo, pero el Espíritu Santo te va a traer revelación. Pero para que no falles, agárrate de Jesús, préndete de su manto y no lo sueltes. Amén. Entonces, si yo creo, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Amén. Amén. Y en esta promesa me tengo que aferrar. Amén. Porque Él ha prometido cosas. Amén. Amén. ¿Para quién? Para mí. Amén. Ya va mejor. ¿Para quién es la promesa? Para mí. Yo recibo esa promesa por fe. La recibo. Amén. Hermana, si alguno quiere, que reciba. ¿Sabes? No todo quiere. Yo me recuerdo en el año 1978, el hermano Guillermo estaba haciendo una campaña
y él oraba por los enfermos pastorales que tuvimos, también le trajeron un enfermo y le dijeron en una silla de ruedas y le dijo, ¿quieres ser sana? Y la mujer dijo, no, yo he servido a mi marido 40 años, que ahora me sirva él a mí. Vaya, hombre. Fíjate. O sea, prefería estar en la silla de ruedas antes de seguir sirviendo. Y Cristo vino a servir. Cristo nos vino a dar ejemplo de servicio. Porque ¿qué dijo? El que quiere ser mayor en el reino de los cielos, sirva. Y entonces nos está dando falta de conocimiento, no entendemos las bendiciones que Dios tiene para mi vida. Amén. Cuando hablamos de vida eterna, algunos sueñan y dicen, bueno, pero ¿cómo será la vida eterna? ¿Qué encierra la palabra eternidad? Toda la vida. Con nosotros, en nuestra mente a veces nos cuesta, porque ¿cuánto es la eternidad para nosotros? Algunos 40 años, otros 50, otros 60, algunos más viejitos, 100. El otro día pasaron por la tele que una señora había cumplido 114 años. Ya, tela, ¿no? Mi abuela Y los muy espabilados le habían hecho una tarta y le habían llenado de velas toda la tarde. Le decían, sopla, abuela, si no lo sopla, ni los vecinos que estaban ahí podían soplar todas las velas. A ver, cada uno vivimos un tiempo, pero claro, en años. Lo marcamos en años. Entonces, cuando a nosotros nos dicen eternidad, nos cuesta. Allí dice que no habrá llanto ni habrá dolor. Todo será alegría. O sea que nos vamos a pasar cantando el maestro de Galilea todo el día. Algunos dicen que aburrido, que aburrido. El Espíritu de Dios nos llevará a la gloria. Veremos su rostro y tendremos vida eterna. La eternidad quiere decir no hay fin de años. No hay fin. Y eso es lo que yo necesito, o es lo que yo voy a recibir, si creo que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Amén. Ahora, míralo a tu hermano que está al lado tuyo. Míralo, dale la mano y dile, tú estarás conmigo por la eternidad. Ahora hay otra segunda palabra. Si somos fieles, estaremos en la eternidad. Amén. Si somos fieles, Muy bien. fieles al Señor. Amén. Porque lo único que puede